He pasado 40 años gobernando miles de toneladas de acero a través de la noche. Me creía un hombre forjado en hierro, inmune al frío de la madrugada y a la soledad de las vías muertas. A mis 63 años, pensaba que mi único miedo era el día en que tuviera que bajarme de la locomotora para siempre, enfrentándome a una casa vacía y a un silencio ensordecedor. Pero me equivocaba. Mi verdadero miedo no era el final del trayecto, sino darme cuenta de que, justo en mi último viaje, un chaval de 30 años con olor a lluvia y ojos de tormenta iba a descarrilar mi vida entera. En las entrañas calientes de aquella vieja máquina, descubrí que el corazón de un ferroviario aún puede latir más fuerte que un motor diésel a máxima potencia. Hola a todos, fieles compañeros de viaje. Bienvenidos una noche más a nuestro rincón de historias. Hoy nos subimos a bordo de un gigante de acero en su última ruta, una travesía llena de nostalgia, lluvia y una pasión que llevaba demasiados años dormida. Antes de arrancar los motores, decidme en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país me estáis escuchando hoy? Acomodaos bien, preparad un café caliente y dejad que el traqueteo de las vías os lleve. La estación de mercancías de San Lorenzo era un fantasma de hormigón y vías oxidadas bajo la tormenta. Faltaban 20 minutos para la medianoche y el agua caía con una furia implacable, golpeando los techos de chapa con un ruido sordo y constante. En la vía número 4 aguardaba la Leona, una de las últimas locomotoras diésel de la serie 333 que quedaban en servicio. Era una bestia verde y amarilla, curtida por décadas de sol, nieve y kilómetros, que esa misma noche haría su viaje final hacia el desguace del norte. Y con ella, se iba Manolo. Manolo tenía 63 años, y su aspecto era un reflejo exacto de la máquina que pilotaba. Era un hombre grande, de espaldas anchas que empezaban a encorvarse bajo el peso de los turnos nocturnos, con el pelo gris cortado a cepillo y una barba corta, dura como el esparto. Sus manos eran su biografía, gruesas, llenas de callosidades amarillentas, con las uñas perpetuamente teñidas por una fina línea de grasa negra que ningún jabón lograba arrancar. Era un hombre de pocas palabras, de mirada severa y de rutinas inflexibles. Llevaba 30 años divorciado de una mujer que se cansó de competir contra un tren, y desde entonces no había dejado que nadie cruzara la puerta de su casa, ni la de su corazón. De pie en la cabina de mando, Manolo pasaba un trapo de algodón por los mandos de bronce y los indicadores analógicos. Lo hacía con una delicadeza que contrastaba brutalmente con su tamaño. Era una despedida silenciosa. Al amanecer, entregaría las llaves, firmaría los papeles de su jubilación anticipada y se convertiría, a sus propios ojos, en un trasto viejo e inútil. La puerta metálica de la cabina crujió, abriéndose de golpe y dejando entrar una ráfaga de viento helado y lluvia. «Joder con la tormenta. Parece que se va a caer el cielo», exclamó una voz joven, vibrante, intentando hacerse oír por encima del ruido del motor al ralentí. Era Sergio. 30 años, complexión atlética pero fibrosa, y una energía que parecía iluminar la penumbra de la cabina. Llevaba el uniforme reglamentario de la compañía, aunque la chaqueta reflectante le quedaba un poco grande y estaba empapada. Sergio era el relevo, el joven maquinista en prácticas que la empresa había asignado para acompañar a Manolo en su último trayecto y aprender los entresijos de la ruta antes de que la línea se electrificara por completo. Manolo se giró lentamente, guardando el trapo en el bolsillo de su mono de trabajo. Observó al chaval. El agua le resbalaba por el pelo oscuro y revuelto, cayendo sobre unas pestañas sorprendentemente largas. Sergio se sacudió como un perro mojado, sonriendo con una franqueza que a Manolo le irritó y le fascinó a partes iguales. «Llegas 3 minutos tarde, muchacho», gruñó Manolo, su voz resonando como el eco en un túnel, profunda y áspera. En este oficio, 3 minutos son la diferencia entre llegar a destino o encontrarte con un mercancías de frente. Sergio se quedó quieto, la sonrisa titubeando un segundo antes de asentarse en una expresión de respeto. «Lo siento, Manolo». Un árbol ha caído en la carretera de acceso a la estación.
He tenido que venir corriendo el último kilómetro. No volverá a pasar. El viejo ferroviario sostuvo la mirada del joven durante unos segundos interminables. Los ojos de Sergio eran de un color miel oscuro, limpios, sin la sombra de amargura que Manolo veía cada mañana en su propio espejo. Finalmente, Manolo asintió de forma seca y se giró hacia el panel de control. Cuelga esa chaqueta antes de que me encharques la cabina. Y siéntate en el puesto del ayudante. Hoy conduzco yo. Es mi última noche con la Leona y no pienso dejar que un novato le raye las marchas. Claro, jefe. Faltaría más, respondió Sergio con suavidad. A las 12 en punto, Manolo accionó la bocina neumática. El sonido, grave y melancólico, rasgó la noche lluviosa, despidiéndose de San Lorenzo. Con un movimiento experto, empujó el regulador de tracción. La locomotora rugió, el suelo de la cabina vibró bajo sus botas de seguridad y el convoy de 30 vagones de carga pesada comenzó a moverse, adentrándose en la oscuridad. Durante la primera hora, el silencio en la cabina fue absoluto, roto únicamente por el rítmico traqueteo de las ruedas sobre las juntas de dilatación de las vías. Clac, 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 clac. La lluvia golpeaba los gruesos cristales frontales, y los limpiaparabrisas trabajaban a destajo. Manolo mantenía la vista clavada en los rieles iluminados por los potentes faros de la locomotora. Su postura era rígida, como si él mismo fuera parte del asiento. Pero, a pesar de su concentración, era dolorosamente consciente de la presencia de Sergio a su derecha. Por el rabillo del ojo, Manolo veía cómo el joven estudiaba cada uno de sus movimientos. Veía cómo Sergio anotaba mentalmente la forma en que el veterano jugaba con el freno dinámico en las pendientes, la suavidad con la que compensaba el peso en las curvas. Pero también veía otras cosas. Notaba cómo la camiseta térmica de Sergio se adhería a su pecho al haberse quitado la chaqueta mojada. Notaba el olor que desprendía el muchacho, una mezcla de lluvia fresca, desodorante limpio y la calidez natural de un cuerpo joven. Un olor que chocaba violentamente con el aroma a tabaco negro y diésel viejo que impregnaba a Manolo y a la propia locomotora. Ese olor le estaba mareando. A sus 63 años, Manolo había enterrado sus deseos bajo toneladas de carbón y pretextos de hombría. En su época, y más en su gremio, los hombres como él no tenían derecho a mirar a otros hombres. Se había pasado la vida escondiéndose, fingiendo ser un bloque de granito, ahogando cualquier impulso hasta el punto de convencerse de que ya estaba muerto por dentro. Pero tener a Sergio allí, a menos de 1 metro de distancia, respirando el mismo aire viciado de la cabina, estaba despertando a un fantasma hambriento en su interior. ¿Te queda mucho café en ese termo?, preguntó Manolo de repente, incapaz de soportar la tensión del silencio ni un minuto más. Sergio parpadeó, saliendo de su ensimismamiento, y agarró rápidamente el termo de acero inoxidable que había traído en su mochila. Sí, claro. Lo he hecho cargado, como me dijeron que te gustaba. ¿Tienes vaso? Usa la tapa, indicó Manolo sin apartar la vista de la vía. Sergio desenroscó la tapa, sirvió el líquido humeante y negro como el betún, y se inclinó hacia la izquierda para pasárselo al maquinista. En la penumbra de la cabina, iluminada solo por la luz verdosa de los diales y los relámpagos esporádicos del exterior, las distancias engañaban. Cuando Manolo soltó una mano del regulador para coger la pequeña taza, sus dedos chocaron directamente contra los de Sergio. Fue un roce fugaz. Apenas un segundo. Pero para Manolo fue como si hubiera tocado un cable de alta tensión pelado. La piel de Sergio era cálida, suave a pesar del frío del exterior. Los nudillos ásperos y agrietados del viejo ferroviario rasparon contra la mano del muchacho. Manolo sintió una punzada en la boca del estómago, un nudo caliente que le cortó la respiración. Instintivamente, retiró la mano 1 milímetro, pero Sergio, para evitar que el café hirviendo se derramara con el vaivén del tren, avanzó su mano y agarró firmemente los dedos de Manolo, guiando la taza hasta que estuvo seguro de que el veterano la tenía bien sujeta. «Cuidado, quema», susurró Sergio. Su voz, tan cerca, sonó íntima,
casi protectora. Manolo tragó saliva. Sus ojos grises, siempre fijos en el horizonte, se desviaron lentamente hasta encontrarse con la mirada del joven. Sergio no retiró la mano inmediatamente. Se quedó allí, sosteniendo la mirada del hombre mayor. En esos ojos color miel, Manolo no vio burla ni asco. Vio una curiosidad intensa, una quietud que desarmaba. Gracias, chaval, murmuró Manolo, su voz sonando aún más ronca de lo normal. Apartó la mano, tomó un sorbo del café hirviendo y volvió a mirar al frente, sintiendo que el corazón le latía contra las costillas con una fuerza que no experimentaba desde su juventud. Las horas pasaron y la tormenta, lejos de amainar, se convirtió en un temporal de viento y agua que sacudía las 70 toneladas de la locomotora. Cruzaban la cordillera montañosa, la parte más aislada y traicionera de la ruta. No había cobertura de radio, no había pueblos, no había nada más que piedra negra y lluvia. Eran las 3 de la madrugada cuando ocurrió. Un zumbido agudo y penetrante llenó la cabina. En el panel de control, una luz roja comenzó a parpadear frenéticamente. Manolo dejó la taza vacía y se incorporó en el asiento, con el ceño fruncido, su instinto de ferroviario anulando cualquier otro pensamiento. ¿Qué pasa?, preguntó Sergio, poniéndose de pie de un salto, asomándose al panel. Presión del aceite del motor principal, gruñó Manolo, golpeando uno de los indicadores analógicos con el dedo grueso. Está cayendo en picado. Si bajamos de los 2 bares de presión, los cilindros se griparán y el tren se quedará muerto en mitad de la rampa del puerto. ¿Fallo del sensor?, sugirió el joven. Con la Leona, las luces rojas nunca mienten, muchacho. Es la válvula de bypass del filtro secundario. Lleva meses dando guerra y los del taller son unos chapuceros que no la cambiaron. Se habrá atascado con la vibración. Manolo accionó el freno dinámico para reducir un poco la velocidad, pero no podía detener el convoy. Estaban en una rampa del 2%. Si paraban un tren de carga tan pesado bajo esa tormenta, jamás podrían volver a arrancar. Tenían que solucionarlo en marcha. El veterano se levantó de su asiento, abrió un pequeño cajón metálico y sacó una linterna pesada de petaca, un trapo de tela y una llave inglesa de dimensiones formidables. Ponte a los mandos, Sergio. Mantén el regulador en el punto 4, ni más ni menos. No uses el freno neumático a menos que sea una emergencia de vida o muerte, ordenó Manolo, su voz cortando el aire como un látigo. ¿A dónde vas?, preguntó Sergio, sentándose en el asiento del maquinista, sus manos apretando los controles con nerviosismo. Voy a bajar a la caja de motores, sentenció Manolo, señalando una pesada puerta de acero en la parte trasera de la cabina que daba acceso a las entrañas de la locomotora. Tengo que forzar la válvula manualmente antes de que perdamos toda la presión. Yo voy, se ofreció Sergio, levantándose a medias. Tú quédate aquí, es mi trabajo aprender esto. Tú te quedas ahí sentado, rugió Manolo, quizás con demasiada fuerza. Ahí abajo hay casi 50 grados de temperatura, el ruido te puede reventar los tímpanos y el espacio es tan estrecho que apenas cabe un hombre de lado. Es peligroso, chaval. Yo conozco las tripas de esta máquina mejor que las mías propias. Manolo se giró hacia la puerta trasera, pero antes de que pudiera abrirla, la alarma del panel cambió de tono, volviéndose un pitido continuo y estridente. La aguja de la presión acababa de caer a la zona crítica. Mierda. La presión principal también está fallando, gritó Sergio, sus ojos abiertos de par en par. Manolo, la bomba de inyección no va a aguantar. El viejo ferroviario maldijo entre dientes. Sabía lo que eso significaba. Para rearmar el sistema, alguien tenía que sostener la palanca de purga de la bomba secundaria mientras otro ajustaba la válvula del filtro. Era un trabajo de 2 hombres. Manolo cerró los ojos un segundo, maldiciendo a su suerte, a la empresa, a la tormenta y a los dioses. Miró a Sergio. El joven le devolvió la mirada con una determinación absoluta. Ya no era un novato asustado,
Era un ferroviario dispuesto a salvar su tren. De acuerdo, cedió Manolo, sintiendo un nudo de anticipación y miedo en el pecho que nada tenía que ver con la avería mecánica. Pon el piloto automático en retención. Coge esa otra linterna. Bajamos los dos. Sergio asintió, activó los sistemas de seguridad y tomó la linterna. Manolo agarró el gran asa de acero de la puerta de la sala de máquinas y tiró de ella. Al instante, un muro de sonido ensordecedor los golpeó. El rugido de un motor diésel V16 de miles de caballos de potencia trabajando a pleno rendimiento en un espacio cerrado era algo físico. Una vibración brutal que te golpeaba en el pecho y te hacía temblar los dientes. Junto con el ruido, llegó una ola de calor sofocante, densa y pesada, cargada de vapores de aceite quemado y gasoil. El pasillo que flanqueaba el enorme bloque motor tenía apenas 60 centímetros de ancho. La iluminación era escasa, unas pocas bombillas amarillentas cubiertas por jaulas de alambre que apenas lograban penetrar la penumbra y el humo. Sígueme y no toques nada que no te diga. El escape está a 400 grados. Si lo rozas te dejarás la piel. Gritó Manolo, aunque Sergio apenas pudo leerle los labios por encima del estruendo. Manolo entró primero. Su cuerpo grande llenaba casi por completo el pasillo. Avanzó de lado, con el hombro rozando la pared metálica de la locomotora por un lado, y la barandilla protectora del motor por el otro. Sergio entró tras él. El calor era tan intenso que en cuestión de segundos, la frente del joven se perlas de sudor. Llegaron a la mitad del pasillo, justo en el centro del bloque motor, donde la vibración era más violenta. Manolo se detuvo y se iluminó con la linterna hacia abajo, señalando un hueco oscuro entre dos enormes cilindros palpitantes. La válvula está ahí abajo, gritó Manolo, señalando el espacio reducido. Pero el purgador de la bomba está en la pared de enfrente. Tenemos que meternos en ese hueco para llegar a los dos lados a la vez. Sergio iluminó la zona. El espacio entre la pared lateral de la locomotora y el bloque del motor se estrechaba aún más en ese punto, formando un recodo angosto, un pozo de calor y metal hirviendo donde apenas cabía un hombre, y mucho menos dos. El joven tragó saliva, mirando las tuberías que vibraban furiosamente. Se quitó la camiseta térmica exterior que llevaba sobre la interior de tirantes, dejando al descubierto sus brazos fibrosos, brillantes ya por el sudor. Manolo, a pesar de la urgencia de la situación, no pudo evitar clavar la mirada en los hombros del muchacho, en la forma en que los músculos de su espalda se tensaban mientras se deshacía de la prenda. El calor del habitáculo parecía haberse duplicado de repente. «Entra tú primero», ordenó Manolo, obligándose a apartar la vista y centrarse en la avería. «Pégate a la pared fría. Yo entraré detrás de ti para acceder a la válvula». Sergio asintió, encogió los hombros y se deslizó hacia el hueco oscuro, esquivando un tubo de refrigeración caliente. Manolo respiró hondo, llenando sus pulmones de aire ardiente y gasoil, y dio un paso hacia el rincón. Para llegar a la válvula, Manolo tenía que pasar literalmente por encima de Sergio. El viejo ferroviario se adentró en el hueco, de frente al joven. El espacio era tan ridículamente estrecho que no había forma de evitar el contacto. Cuando el pecho de Manolo, protegido por el grueso mono azul de trabajo, chocó contra el torso húmedo y duro de Sergio, el tren pareció dar una sacudida, aunque solo fue un efecto en la mente del veterano. Estaban encerrados, rodeados por toneladas de metal rugiente, vibrando al unísono con el latido frenético de un motor agonizante y bajo una tormenta salvaje. Manolo tuvo que levantar los brazos para alcanzar la herramienta, atrapando a Sergio entre su propio cuerpo y la pared de acero de la locomotora. La trampa perfecta de la noche se había cerrado sobre ellos, y Manolo supo, con un pánico dulce y aterrador, que salir de aquella caja de motores indemne iba a ser mucho más difícil que detener la avería de la Leona. El calor en la caja de motores no era un calor normal. Era una entidad viva, una bestia pesada y asfixiante que te aplastaba los pulmones desde el primer instante en que cruzabas la puerta de acero. Olía a hierro al rojo vivo, a gasoil vaporizado y a ozono.
En el centro de aquel infierno metálico, el gigantesco motor diésel V16 rugía con una furia agónica, haciendo que las planchas de acero estriado del suelo vibraran de forma tan violenta que a Manolo le castañeteaban los dientes. Pero nada de eso importaba ahora. El mundo entero se había reducido a un hueco de apenas medio metro de ancho entre el bloque del motor y la pared lateral de la locomotora. Y en ese espacio, Manolo y Sergio estaban irremediablemente unidos. Para que Sergio pudiera alcanzar la palanca de purga de la bomba secundaria, tuvo que aplastarse de espaldas contra la pared de chapa helada por la lluvia del exterior. Manolo, para llegar a la válvula atascada, tuvo que adentrarse de frente, pegando su pecho contra el de Sergio. No había otra forma. La anatomía de la máquina no dejaba margen para el pudor ni para el espacio personal. Cuando el cuerpo ancho y masivo de Manolo, enfundado en su vasto mono de trabajo azul, chocó contra el torso desnudo de Sergio, el viejo maquinista sintió que el aire se le escapaba de golpe. La piel del joven estaba ardiendo, cubierta por una fina capa de sudor que brillaba bajo la luz mortecina de la linterna que Manolo sostenía apretada entre su propio cuello y el hombro. «Tienes que meter la mano por debajo de mi brazo», bramó Manolo. Su voz apenas era un gruñido inaudible por encima del estruendo ensordecedor de los pistones. Tuvo que acercar su rostro hasta rozar la oreja de Sergio para hacerse entender. «Busca una palanca roja. Cuando yo te avise, tira de ella hacia abajo con todas tus fuerzas y no la sueltes». Sergio asintió enérgicamente. Su respiración era agitada. Deslizó su brazo derecho por debajo de la axila de Manolo, un movimiento que obligó a que sus cuerpos se friccionaran aún más. Manolo cerró los ojos un instante. Podía sentir el latido desbocado del corazón de Sergio golpeando contra su propio esternón. Podía sentir la firmeza de los músculos del muchacho contra su abdomen. Era una tortura física y psicológica para un hombre que llevaba décadas negándose a sí mismo cualquier tipo de contacto. Manolo levantó su brazo izquierdo por encima del hombro de Sergio, encajándolo en un hueco imposible entre tuberías que irradiaban un calor abrasador. Sus dedos, gruesos y manchados de años de grasa ferroviaria, tantearon a ciegas hasta encontrar la tuerca estriada de la válvula de bypass. Estaba apretada como si la hubieran soldado. «¡Maldita sea!», rugió Manolo, haciendo fuerza hasta que los tendones de su cuello parecieron a punto de estallar. La válvula no cedía. «Está bloqueada por la carbonilla. No tengo ángulo para hacer palanca». Sergio, viendo la desesperación en el rostro curtido del veterano, no se lo pensó dos veces. «Déjame ayudarte. Mis manos son más pequeñas, puedo meter las dos», gritó el joven, acercando su rostro al de Manolo. Para hacerlo, Sergio tuvo que levantar su mano libre. La deslizó por el antebrazo tenso de Manolo, trazando una línea de fuego sobre la piel del maquinista, hasta llegar a la válvula. Las manos de ambos se encontraron sobre el metal ardiente. Ese fue el momento exacto en el que el tiempo se detuvo en las entrañas de la leona. Las manos finas, pero increíblemente fuertes de Sergio, se posaron sobre las manos inmensas y callosas de Manolo. La grasa negra, el sudor y el calor del metal se mezclaron en ese agarre. Manolo sintió un escalofrío violento que no tenía nada que ver con la temperatura del motor. Sus miradas se cruzaron a escasos centímetros de distancia. En la penumbra amarillenta y ahumada, Manolo vio cómo el sudor perlaba la frente de Sergio, cómo sus pestañas oscuras parpadeaban para apartar el escozor, y cómo sus labios se entreabrían por el esfuerzo de respirar aquel aire viciado. «Aprieta tu mano sobre la mía», le ordenó Manolo, su voz convertida en un susurro áspero que Sergio leyó en sus labios más que escuchó. «Cuando yo diga 3, giramos juntos hacia la izquierda. Y tú mantienes la purga abierta con la otra mano». Sergio asintió, clavando sus ojos color miel en los ojos grises del veterano. El joven apretó su mano izquierda sobre los nudillos blancos de Manolo. La presión de sus dedos era firme, anclando al viejo ferroviario a la realidad, dándole una fuerza que creía haber perdido años atrás. 1. Gritó Manolo. 2. 3.
Ambos hicieron un esfuerzo sobrehumano. Los músculos de Sergio se tensaron contra el pecho de Manolo, y el maquinista soltó un gruñido gutural, volcando todo el peso de su desesperación sobre aquella tuerca. Hubo un crujido metálico estremecedor. Por un segundo eterno, pareció que el tornillo se partiría, pero entonces, con un chirrido agudo, la válvula cedió. Al mismo tiempo, Sergio tiró de la palanca de purga. Un silbido de aire comprimido ensordecedor escapó de las tuberías, envolviéndolos en una nube de vapor de aceite caliente. De repente, el ritmo del gigantesco motor V16 cambió. El cascabeleo agónico y metálico se transformó en un rugido ronco, grave y acompasado. El suelo dejó de vibrar de forma tan caótica. La presión del aceite estaba volviendo a subir. Habían salvado el tren. La tensión mecánica había terminado, pero la tensión entre los dos hombres en aquel rincón oscuro acababa de alcanzar su punto de ebullición. El esfuerzo había dejado a ambos completamente agotados. La nube de vapor se fue disipando lentamente gracias a los extractores del techo, pero el espacio seguía siendo igual de claustrofóbico. Ninguno de los dos hizo el menor ademán de moverse. Manolo se quedó apoyado contra la pared de tuberías, con los brazos a ambos lados de la cabeza de Sergio, manteniéndolo acorralado contra la chapa de la locomotora. Estaban jadeando, tomando grandes bocanadas del aire denso. El pecho desnudo de Sergio subía y bajaba rítmicamente, rozando la ropa de trabajo de Manolo en cada inhalación. Manolo cerró los ojos y dejó caer la frente pesadamente sobre el hombro desnudo del joven. Fue un gesto de rendición absoluta. No le importaba el sudor, no le importaba la grasa, no le importaba que aquel fuera su subordinado. Solo necesitaba un segundo de apoyo, un segundo para no ser el pilar de hierro que todo el mundo esperaba que fuera. Sergio no se apartó. Al contrario, liberó su brazo de la palanca de purga y con una lentitud que a Manolo le pareció una eternidad, levantó la mano y la posó en la nuca del viejo maquinista. Los dedos del joven se enredaron en el pelo corto y gris de Manolo, acariciando el nacimiento del cuello con una ternura que contrastaba brutalmente con la violencia del entorno. El roce fue como aplicar una llama directa al polvo de carbón. Manolo levantó la cabeza bruscamente, sus ojos muy abiertos, inyectados en una mezcla de pánico y un deseo salvaje que llevaba décadas encadenado. Miró a Sergio, esperando encontrar burla, piedad o incomprensión. Pero en los ojos del chaval solo había una intensidad deslumbrante, una aceptación que le cortaba la respiración. «Lo hemos conseguido, jefe», susurró Sergio. Su voz, ahora que el motor rugía con normalidad, era perfectamente audible si hablaba cerca de la oreja de Manolo. «La máquina vive». Manolo tragó saliva. La garganta le ardía, y no era por el humo del gasoil. La mano de Sergio seguía en su nuca, su pulgar trazando círculos invisibles sobre la piel curtida del maquinista. Ese contacto mínimo lo estaba desarmando, despojándolo de toda su armadura de hierro, capa por capa. «La máquina sí», respondió Manolo, su voz rota, apenas un hilo de sonido que raspaba contra la garganta. «¿Pero qué hay de mí, Sergio?». La pregunta escapó de sus labios antes de que pudiera detenerla. Las barreras habían caído. Allí, a 50 grados de temperatura, cubierto de grasa y con el corazón a 200 pulsaciones, el viejo ferroviario ya no tenía fuerzas para mentir. «¿Qué quieres decir, Manolo?», preguntó Sergio, sin apartar la mirada, acercando su rostro un centímetro más. Podían sentir el aliento del otro mezclándose en el escaso espacio que los separaba. «Mañana por la mañana», empezó Manolo, y le dolió físicamente articular las palabras. «Mañana, cuando lleguemos a la terminal del norte, entregaré las llaves. Cogeré mi macuto y me iré a una casa vacía. He pasado 40 años subido en estas cabinas, cruzando la noche en solitario. Me he creído que era como ellas, de acero, frío, sin necesidad de nadie». Manolo apartó una de sus manos de la pared y la bajó lentamente, hasta que sus dedos ásperos rozaron el costado de Sergio.
El joven se estremeció bajo el toque, pero no retrocedió. Al contrario, su respiración se volvió más profunda, más pesada. Pensaba que mi mayor miedo era jubilarme, continuó Manolo, su voz vibrando con una vulnerabilidad cruda. Pensaba que le tenía terror a que me quitaran el tren, porque el tren es lo único que me ha mantenido vivo. El único sitio donde yo mandaba, donde yo era alguien. Pero es mentira. ¿Y de qué tienes miedo entonces?, susurró Sergio. Su mano libre se deslizó desde la nuca de Manolo hasta su mejilla, acariciando la barba dura y entrecana con una devoción que a Manolo le sacó las lágrimas. Tengo miedo de darme cuenta de que he estado muerto todos estos años, confesó Manolo, cerrando los ojos ante la caricia. Tengo miedo de haber desperdiciado mi vida escondiéndome. Y tengo terror de que, justo en mi última maldita noche, haya tenido que aparecer un crío con ojos de tormenta para hacerme ver lo vacío que estoy. Mírame, Sergio. Soy un viejo rudo y cansado. Huelo a gasoil y mis manos son lijas. No tengo nada que ofrecerle a alguien como tú. El silencio que siguió a la confesión fue el más ensordecedor que Manolo había experimentado en su vida. La vibración del motor continuaba, pero en la cabeza del viejo maquinista solo resonaba el latido de su propio miedo al rechazo. Esperaba que Sergio retirara la mano, que esbozara una sonrisa incómoda y que saliera de aquel hueco alegando que el calor era insoportable. Pero Sergio no hizo nada de eso. El joven movió su otra mano y agarró con firmeza la muñeca de Manolo, la que aún descansaba sobre su costado. Guió la mano gruesa y sucia del maquinista y la colocó plana sobre su propio pecho desnudo, justo sobre su corazón, que latía con una fuerza desbocada. ¿Sientes eso, Manolo?, preguntó Sergio. Su voz era firme, madura, carente de cualquier atisbo de duda. No es el motor de la Leona. Es mi corazón. Y lleva latiendo así desde que entré en la cabina y me miraste con esa cara de sargento cabreado. Manolo abrió los ojos, estupefacto. El calor de la piel de Sergio bajo su palma era como un hierro candente, marcándolo para siempre. Llevo meses pidiendo que me asignaran tu ruta, confesó Sergio, esbozando una sonrisa torcida, hermosa y cargada de verdad. Te he visto en la estación cientos de veces. He visto cómo miras a las máquinas, cómo las tratas con un respeto que ya nadie tiene. Y veía esa soledad en tus hombros. Yo no veo a un viejo cansado, Manolo. Veo a un hombre que sabe lo que significa el peso de la responsabilidad. Un hombre de verdad, con las manos manchadas de trabajo honesto. Sergio acortó la minúscula distancia que los separaba. Sus frentes se tocaron. El calor era asfixiante. El sudor corría por sus rostros, pero ninguno sentía incomodidad. Estaban anclados el uno al otro en el epicentro de un terremoto mecánico. No quiero promesas, Sergio, susurró Manolo, sintiendo que el pecho se le abría en canal. No quiero que juegues con un viejo al que le quedan pocas paradas. No es un juego, respondió Sergio, su aliento chocando contra los labios de Manolo. Y a tu viaje le quedan muchos kilómetros, te lo aseguro. Solo tienes que dejar de conducir solo. No hizo falta decir nada más. Guiado por un instinto que había mantenido amordazado durante décadas, Manolo movió su mano grande desde el pecho de Sergio hasta su nuca, atrayéndolo hacia él. Cuando sus labios se encontraron, fue como el choque de dos trenes de mercancías a plena velocidad. No hubo dudas ni vacilaciones. Fue un beso rudo, hambriento, desesperado. Sabía a sal, a sudor, a metal y a la necesidad acumulada de 30 años de soledad. Manolo aplastó a Sergio contra la chapa de la locomotora, y el joven respondió al abrazo enredando sus brazos alrededor del cuello ancho del veterano, abriendo la boca, exigiéndole más, dándole todo lo que el hombre mayor creía no merecer. Se besaron en la oscuridad hirviente de la caja de motores, rodeados por el rugido de 12.000 caballos de vapor, ignorando el mundo exterior, la lluvia y las normas que habían regido sus vidas. Cada roce, cada apretón de las manos ásperas de Manolo sobre la espalda firme de Sergio era una descarga de vida pura.
Manolo sintió que la sangre le hervía, sintió una sacudida de juventud que le devolvió la fuerza que creía perdida. Cuando finalmente se separaron para coger aire, sus pechos subían y bajaban frenéticamente, rozándose. Manolo apoyó la frente contra la de Sergio, con los ojos cerrados, una sonrisa genuina asomando por debajo de su barba corta. Por primera vez en su vida, el ruido del motor no era el sonido dominante en su cabeza. «Tenemos que subir a la cabina», murmuró Sergio, con una voz ronca y cargada de una sonrisa que se adivinaba en la penumbra. «Si nos quedamos aquí 5 minutos más, moriremos asados, y yo tengo planes para ti cuando lleguemos a destino». Manolo soltó una carcajada ronca, un sonido que le resonó extraño en su propia garganta de tanto tiempo que hacía que no lo usaba. Se apartó un poco, lo justo para que Sergio pudiera deslizarse fuera de aquel rincón infernal. «Vamos, chaval. Sube tú primero», dijo Manolo, dándole una palmada en la espalda que era todo un mundo de nuevas complicidades. Mientras Sergio avanzaba por el estrecho pasillo hacia la puerta de acero, Manolo echó una última mirada al enorme bloque del motor de la Leona. La vieja máquina volvía a ronronear con poder, dispuesta a terminar su último viaje. Manolo sonrió, pasó su mano sucia por la cubierta metálica, casi en un gesto de agradecimiento, y siguió al joven. Su último viaje acababa de convertirse en el primero de una nueva vida.